Pasaron 48 minutos de las 11 de la mañana, momento en el que recibimos a nuestro primer invitado. Se trata de Eduardo Elinger. Ha sido edil, ha sido un hombre activo en la política departamental de Maldonado por su querido Partido Colorado desde siempre y estuvo varios años ocupando el cargo de director del Banco República, cargo que acaba de dejar. Eduardo, un placer que nos acompañes. Un gusto y gracias por la invitación. Un placer para nosotros también. Bueno, se terminó una etapa, se cerró la etapa de director del BROW. Sí, una etapa de crecimiento personal y de adquirir experiencia, de tener una visión muy amplia de lo que son los aspectos financieros, pese a que yo no era hombre con ese expertise, pero muy conforme porque en lo que respecta a lo personal, trabajamos con todo el equipo, rindiendo cuentas de lo que era nuestra gestión de manera permanente al propio partido, porque allí estábamos en representación del mismo, en una coyuntura muy compleja que ya en alguna otra visita también la hemos analizado, con una ley de bancarización en marcha, con una reestructura que venía en marcha, que implicó un cambio cultural muy grande en la población, fundamentalmente también en algunos sectores que no estaban desde el punto de vista financiero familiarizados con todos estos cambios, pero que además también nos da un conocimiento muy grande porque hablamos del único banco del Estado, con 137 sucursales, ¿verdad?, distribuidas a lo largo y ancho del país, con las diferentes zonas y regiones que tienen componentes financieros completamente distintos, algunos ligados al campo, al agro, otros ligados a lo que es el turismo, con las variables que se dan también fundamentalmente en las zonas turísticas o en las zonas que también viven del campo por las diferentes zafras, en el caso del campo por lo que son las temporadas o fundamentalmente todas las divisas que se generan por esa población flotante que nos visita, como es el caso de Maldonado, y con otros departamentos y otras regiones donde indudablemente se está en situaciones distintas, en una especie, yo siempre le digo, de meseta, donde hay gente ya residente que su principal sustento es su jubilación o a veces funcionarios públicos en diferentes servicios que se brindan en esos lugares del interior. Por tanto, es todo un tamiz que muchas veces nos llevó a nosotros a tomar decisiones o definiciones con una mirada distinta del de los otros directores, y no lo digo de un modo acusatorio, lo digo porque cuando uno conoce el interior, cuando uno conoce también lo que es el impacto y la importancia de un servicio como es el del banco, naturalmente defiende esas causas de una manera distinta o con una visión distinta, porque el centralismo existe, entre otras variables, y eso también es discutible, y muchas veces se planteó esa discusión con los servicios o con los propios integrantes del directorio, es porque se concentra la mayor cantidad de gente en Montevideo, obviamente, entonces se tiene una visión muchas veces de la toma de decisiones para esa realidad, pero también hay un contexto a nivel nacional. Como yo bien le decía, son 137 sucursales, así que indudablemente hay una muy fuerte presencia. Y no solo las sucursales, sino también todo lo que son hoy red pagos y todas las otras posibilidades que se tienen para que la gente opere indirectamente con el banco. En el Banco República, como pasa con muchas empresas públicas, bueno, hay un gobierno, en este caso de signo frente amplista, pero el Banco República tenía entre sus integrantes del directorio hombres de otros partidos, como el caso tuyo. ¿Se pueden proponer y hacer cosas como director de otro partido? Porque siempre la gente dice, bueno, hay otros partidos integrando los directorios, sirve como contralor en sí mismo y también para nutrir de otro tipo de ideas. ¿Se pudieron plantear y llevar adelante cosas como director colorado en el BROW? Sí, lo pude hacer. Este fue un contexto igual distinto, porque tuvo algunas variables. Como tú recordarás, el primer año y medio hubo un directorio, que en ese caso lo presidía el contador Julio César Porteiro. Luego, a mitad prácticamente de periodo y por situaciones internas de las que yo no me pronuncio, pero que tuvo el partido de gobierno, se procede a un cambio. Asume el economista Polgar. Fueron obviamente estilos completamente distintos de trabajo y hubo otra variable además, que en este caso no hubo integrante del Partido Nacional, porque generalmente cuando se integraban los entes, en este caso que es de 5 miembros, eran 3 del oficialismo, ¿verdad?, y 2 de la oposición. Esta vez eran 4 del gobierno y 1 de la oposición. De todos modos, eso no fue impedimento para que no pudiéramos trabajar. Nos tocó a veces, yo no voy a decir ganar, pero sí
tomar decisiones y tratar de convencer sobre aspectos en los que sentíamos que podíamos agregar insumos que no se estaban teniendo en cuenta en esa discusión, entre otras cosas por ese permanente recorrer prácticamente, no voy a decir todas las sucursales, pero sí fundamentalmente las capitales y algunas sucursales también del interior más profundo, por mantener un contacto muy directo y muy abierto con las gremiales comerciales, con las fuerzas vivas y con los propios funcionarios, porque también ahí hay uno debe buscar ese equilibrio de cómo recibe lo que puede hacer muchas veces los reclamos o los planteos de la propia comunidad y cómo uno los implementa y los lleva a la práctica. Y si esas cosas no se llevan medianamente resueltas a una discusión en el directorio, quedan en una expresión de voluntarismo o en un acta, pero no más que eso. Y yo siento que en muchos aspectos pudimos trabajar y se pudo influir en la asignación de recursos, en los que fueron medianamente obras que eran necesarias para algunos departamentos como Colonia, como lo era Rivera, Salto, como fue Maldonado mismo, salvo en Piriápolis, por suerte, pudimos lograr algunas reformas que nunca son importantes, pero que eran necesarias, la del Minibrow, allí frente a la Intendencia, que se había resuelto que no se iba a hacer. Estábamos en un espacio comprimido. Dejó de ser mini, ¿no? Exactamente, para pasar a ser banca. En un espacio comprimido, donde no era de ninguna manera grato ni para los funcionarios ni para los clientes estar allí. Después se había resuelto cerrar la sucursal del shopping. Son batallas que se dan, que muchas veces no trascienden, y nosotros allí también, por suerte, logramos hacer comprender que la sucursal del shopping indudablemente ofrecía un servicio más que importante, donde la gente se sentía segura, donde muchas veces va la familia o cualquier persona de mediana edad y siente que puede transaccionar sin ninguna dificultad. Lo mismo pasó con la sucursal frente a Plaza San Fernando, claro, que era un que iban a caos. eliminar las cajas físicas, que iba a quedar solo una persona, que iba a ser todo por máquina. Ahí estaba el ingreso del blindado, el ingreso a la cola, bueno, se hizo la reforma, que hoy de repente no es la ideal, pero por lo menos se descomprimió, lo mismo pasó en Pan de Azúcar, en fin. En esos aspectos incidimos mucho también el primer año y medio, después se perdió, se tomó un criterio distinto con todo lo que era la educación financiera, el aterrizar con los servicios del banco en los centros de estudio, en las asociaciones de jubilados, en determinadas empresas que tienen volúmenes importantes de funcionarios para intentar difundir todo lo que eran la incorporación de los canales alternativos y de la tecnología un poco más amigable. Bueno, dimos muchas batallas, algunas se ganan, otras se pierden. Y si pasás raya, ¿qué resultado te queda? La raya digamos, lo que puedan ser las evaluaciones, nosotros lo decíamos del principio, lo hablábamos los otros días en una charla con integrantes de nuestro sector y el propio partido, bueno, uno las mira a lo largo del tiempo. En lo que es mi personal fue una muy linda experiencia, en la que hicimos un esfuerzo, y lo digo con absoluta tranquilidad, muy grande para estar a la altura de las circunstancias. Uno no solo es director del propio banco, es un conglomerado, o sea que integramos el directorio del banco, el directorio de AFISA, el directorio de microfinanzas, el directorio de la Fundación, el de República, Negocios Fiduciarios, y uno debe estar presente porque tampoco tenía suplente y me parece que uno no debe nunca, cuando acepta las responsabilidades, votar con los pies o en función de otras variables, y hay que estudiar los temas. Por eso fue muy importante también que todo nuestro equipo estuviera conformado por gente del propio banco, y salvo un asesor externo, fue toda gente con gran experiencia. Entonces eso hace que uno tenga un ida y vuelta y que cuando participa realmente en las sesiones pueda discutir y pueda saber de lo que se está tratando. Sin descuidar, porque si no también lo fagocita todo lo administrativo del propio banco, del señor banco, un poco en broma uno lo dice en la jerga interna, y se olvida o de alguna manera no tiene tiempo para recorrer el país y ver qué está pasando. Y bueno, un poco yo creo que ahí conjugamos eso, la experiencia de aquel que es político además, que no tiene una formación económica, por más que uno estudie, y que intenta no transformarse en un tecnócrata, con todo el respeto que se debe tener, y lograr, como dije, ese equilibrio entre lo que está pensando la gente y las definiciones que hay que tomar. 3 años y algo en el 3 años y ¿no? 3 meses fue lo que tuvimos en ese periodo durante el cual estuviste inhibido a hacer política partidaria, totalmente. obviamente, prohibido por la Carta Orgánica del propio banco y por la Constitución, y ahora volviendo a la arena política en Maldonado, al Partido Colorado. ¿Con qué se encuentra el Inger, si bien siempre estuvo informado y sabiendo lo que estaba pasando, pero de alguna manera al margen,
¿Con qué realidad política se encuentra el INGER en el Partido Colorado en Maldonado? Bueno, dos aspectos. He estado recorriendo el departamento desde el miércoles hasta hoy. He estado en Aiguá, en Pan de Azúcar, en Piriápolis, en toda la zona rural de lo que es Cantera de Burgueños. Viernes y lunes estuve en San Carlos, conversando precisamente con compañeros, con amigos. Creo que el Partido Colorado hoy en Maldonado tiene algunos aspectos que son positivos, que de alguna manera se reflejan en lo que está pasando a nivel nacional. Ya hay 3 sectores conformados. Creo que eso le hace bien al propio partido porque históricamente, o por lo menos en los últimos años, teníamos un sector fortalecido con un liderazgo contundente del doctor Pedro Bordaberry, ¿verdad? Y un sector desafiante, por decirlo de alguna manera, que era el que nosotros integrábamos junto al senador Amorín Valle, y se da una especie de polarización interna. Polarización interna, además, se daba no solo de cara a lo que eran las definiciones en la propia instancia electoral interna, discúlpenme la redundancia, sino que después se arrastraban y eso repercute y genera a veces situaciones que son difíciles de componer, y es un dato de la realidad. Hoy hay 3 sectores. El sector del senador Amorín Valle ha desembarcado y con muchas ganas y con mucha fuerza y haciendo un esfuerzo importante, valga también la redundancia, el economista Talvi, ¿verdad? Y el doctor Sanguinetti, que no ha definido si va a ser candidato aún, pero que también ha nucleado a dirigentes y a hombres y mujeres que desde hace muchísimos años están en la actividad política. Bueno, eso por lo menos genera un abanico electoral de cara a la elección interna distinto. En Maldonado tenemos dificultades y creo que por eso se han venido dando algunas instancias de diálogo que me parece que son importantes. Hemos tenido dificultades para hacer funcionar a la convención, asumo la responsabilidad, por más que uno no esté y que yo estuviera con licencia, obviamente nosotros tenemos hombres y mujeres que integran tanto la convención como el propio comité ejecutivo. Destaco también el esfuerzo que se ha hecho a través de la bancada. Puedo compartir o no el estilo y la manera en cómo se trabaja, obviamente porque todos tenemos una visión distinta, pero también lo reconozco. Hubiera sido muy duro el no haber tenido representación. Bueno, la tenemos. Entonces, creo que tenemos un futuro por delante que nos hace mirar hacia el pasado, no con un dejo de rencor o de acusaciones entre unos y otros, sino un pasado que nos hace reflexionar y tratar de construir un presente de manera tal de que el futuro sea más auspicioso. ¿Qué explicación le da el INGER al hecho de que el Partido Colorado no logra despegar de ese 3, 4, 5, 7%, no se transforma en un partido que tenga chance de pelear un balotaje o eventualmente pelearlo pero desde una coalición o desde una concertación? Se le echan las grandes culpas de todas las maldiciones al doctor Valle, que en paz descanse, que en su gobierno consideran de que fue lapidaria la gestión colorada como para asumir al Partido Colorado en la realidad de hoy. Se fue Pedro Bordaberry por todas las desavenencias que hay. Lo que pasó en Maldonado, bueno, Cardoso que va para un lado y va para el otro, pero que es la referencia de alguna manera que queda. Lo que pasó con Francisco Sanabria. Son todos hechos que de alguna manera son como tiros en la línea de flotación al Partido Colorado local. Sí, en primer lugar, yo creo que la historia lo ha venido reivindicando al doctor Jorge Valle. Yo además siento un cariño muy grande por él. Increíblemente nunca trabajé por él, salvo cuando fue candidato a todo el partido, porque siempre estuve en el foro vallista y estuve con él acá. Usted recordará, la campaña pasada se instaló en Maldonado con una generosidad espiritual enorme y nos acompañó en esa elección, entonces tengo hacia él hoy también muchos lo extrañan, Exactamente. Y yo también, estos días que he estado acá en Maldonado, además tuve una relación muy directa con él, no solo en la propia campaña, sino cuando asumí en el banco, como también la tengo con el doctor Sanguinetti. A ver, el partido tuvo varias dificultades. La primera fue que fuimos gobierno durante muchísimos años. Entonces, la labor de gobierno se fagocitó a ese partido fermental. Todos nuestros hombres y nuestros mejores hombres estaban abocados a la tarea de gobierno. Eso se vio reflejado también en Maldonado, donde siempre tuvimos internas muy duras, porque logramos el gobierno del año 85, del 84, 85, 90. Después, lamentablemente, nunca más se estuvo frente a la intendencia. Entonces, teníamos internas muy duras a nivel departamental. Hoy muchos de esos hombres físicamente no están con nosotros, pero tenemos el mejor recuerdo y el agradecimiento por todo lo que le aportaron. Esas internas le daban resultado al partido en lo nacional, ¿verdad? Porque siempre teníamos senadores, diputados, ministros, integrantes en los entes autónomos. Es decir, había un resultado electoral en esa contienda interna que luego
se traslucía o se traducía, perdón, en lo que eran esas responsabilidades, y esos hombres ocupando responsabilidades de gobierno. Los diferentes sectores en Maldonado y a nivel nacional, uno a medida que pasa el tiempo después los va comprendiendo desde el punto de vista electoral, había un interés en fogonear esa interna. Partido que votaba relativamente bien, votaba relativamente bien en lo nacional, consolidando el gobierno o coaligado, y que en lo departamental cada vez tenía dificultades mayores desde el punto de vista indudablemente de lo que era la representación. Fuimos perdiendo representación en la Junta, que por suerte las hemos ido recuperando, pero fuimos teniendo esas dificultades que yo decía que llevó a que el partido tuviera una especie de hemiplegia o de parálisis en todo eso. Eso se fue arrastrando a lo largo de los años. Allí también hubo algunas deserciones de gente que abandona el partido, y situaciones que creo que, como usted bien decía, son un dato, y no es una apreciación subjetiva suya y menos mía, porque creo que uno también tiene que hacer autocrítica, son un dato de la realidad que se refleja en lo que está aconteciendo. Creo que hoy, como le decía, se está dando una situación distinta. Veremos qué dé resultado desde el punto de vista electoral, porque en definitiva en política lo que importa son los números. Creo que hay un gran desgaste del gobierno nacional, del propio Frente Amplio, por una cantidad de temas que indudablemente se reflejan también en Maldonado, por lo que es la seguridad, la falta de trabajo, por lo que son algunas decisiones que no se han sabido llevar adelante en lo que es el tema de la educación. Entonces creo que al Frente Amplio hoy, que ha sido prácticamente en los últimos 15 años gobierno, uno también ve el desencanto y ve la desilusión de la gente, y no solo de los propios frentistas comprometidos con lo que es su partido, sino también con ciudadanos que fueron abandonando el Partido Nacional, que fueron abandonando el Partido Colorado, se encolumnaron o sintieron la expectativa, la esperanza de que las cosas podían cambiar, y hoy se dan cuenta que eso no está aconteciendo. Eduardo Linger, que fue uno de los 3 hombres que, no siendo del Frente Amplio, fueron incorporados en el gobierno de Óscar de los Santos, junto con Ramón Di Sequilla del Partido Nacional y junto con Analicia Fernández también del Partido Nacional. Y Alfredo Lara del Partido Nacional. Eso le sirvió a Eduardo Linger, tuvo una muy buena gestión al frente de una dirección general en la Intendencia de Maldonado. Yo le quiero preguntar por los jóvenes del Partido Colorado, que ha tenido una elección importante. Los jóvenes se expresaron, sorprendieron hasta los propios dirigentes colorados la gran cantidad de jóvenes que fueron a votar. ¿Qué van a hacer con esos jóvenes? Con eso que los jóvenes fueron y se expresaron y manifestaron y quieren hacer, es un capital muy importante. ¿Cómo lo van a gestionar? Sí, y nosotros en Maldonado también tenemos algunas figuras jóvenes. Nos hemos propuesto además como objetivo central en esta elección interna impulsar algunas figuras jóvenes que son de mucha valía. Ya tenemos algunas trabajando, como es el caso del concejal reelecto de Aiguá, Winston Guerra, como es Ignacio Garategui en todo lo que es Pan de Azúcar y Piriápolis. En fin, uno no quiere dar nombres porque siempre después se olvida de alguno. Pero creo que ahí está la reserva, hay que prever ese recambio generacional para que de alguna manera nos pase lo que nos tocó vivir a nosotros, ¿verdad? Que siempre nos tuvimos que ganar en nuestro espacio, y eso es legítimo en base a la competencia y al esfuerzo interno, pero siempre con algún tipo de enfrentamiento con nuestros mayores. Pero lo digo esto con afecto, con cariño, es decir, porque si no, uno siempre veía que cuando se conformaban las listas, que cuando se tomaban definiciones de importancia y de compromiso, los jóvenes muchas veces no éramos tenidos en cuenta, o siempre se nos decía, bueno, a ver, tenés tiempo, esta no es la tuya es la que viene. Entonces yo creo que la elección interna permite generar esos espacios para que los jóvenes tengan o estén llamados a tener responsabilidades e incidencia, porque si no lo que hacemos es ponerlos de manera decorativa. Nosotros siempre impulsamos figuras jóvenes, como también impulsamos mujeres. Lo digo esto porque ahora se habla tanto de los temas de género y demás, nunca tuvimos la necesidad de la cuotificación, nos rechina bastante, y lo digo con absoluta franqueza. No debe ser por cuota política. Yo siento que no, porque nosotros, por ejemplo, históricamente, desde el año 94, que estamos militando en la actividad política, si usted mira nuestras listas y se analizan, siempre tuvieron un gran componente de mujeres, pero no solo en la ubicación de la lista, sino en las responsabilidades, llámese junta departamental o llámese eventualmente en cualquiera de las otras. Municipales. Sí, hasta cuando fui director municipal, Sí. estuve prácticamente, todos de quienes trabajaron conmigo prácticamente eran mujeres, es decir, que creo que
indudablemente el tema de la cuotificación entiendo que seguramente en algunos casos si no se plantea no se tienen en cuenta, Claro. pero digo, en el nuestro honestamente lo sentimos siempre como una posibilidad más. Para ir cerrando la entrevista, el primer paso en esta larga carrera electoral, lo hablamos antes de la entrevista, que ya comenzó de cara a las internas y va a terminar en mayo del 2020. El Partido Colorado, Eduardo Elínger está apoyando a Morín Valle, la candidatura de Sí, Morín nosotros Valle. hemos venido apoyándolo a él en lo que ha sido las dos últimas instancias. Estamos recorriendo el departamento porque hay gente y hay algunos reacomodamientos internos también que de alguna manera ven al economista Talvi como una opción, otros ven al doctor Sanguinetti. Entonces la elección interna, permite que la gente elija con libertad. Con esto no quiere decir que esté resignando, que me esté apartando o que no me pueda apartar del sector actual. Hablo de las características que tiene la interna. Y ahí se van a encolumnar detrás del candidato que surge de la interna. Una vez que surge la interna, aspiramos a que indudablemente se den las situaciones también de acuerdos partidarios para ir todos detrás de ese candidato de cara a lo que es la elección de octubre. Una elección en la que el Parlamento y la representatividad del partido es más que significativa. Sin duda. ¿Y qué papel jugarían en una segunda vuelta, en un balotaje? Y bueno, habrá que ver qué definiciones se toman, ¿verdad? Obviamente siempre hay puntos de contacto que se discuten previo a eso. Ya algunos de quienes hoy están encabezando o liderando los diferentes sectores han adelantado que el que viene va a ser un gobierno de coalición, que va a exigir mucho diálogo, que hay que intentar resolver los grandes temas que el país hoy tiene en agenda y en los que se discute y no se arriban acuerdos: educación, salud, el tema de la seguridad, el tema de las faltas de trabajo. Esa es otra dificultad que estamos teniendo en Maldonado. La industria de la construcción viene muy lento en lo que es su reactivación. Usted también sabe, porque es hombre de la zona y ha estado vinculado también al turismo, de que ya no tenemos las temporadas con la generación de divisas que se esperaban. Sigue viniendo gente de otro lado legítimamente a buscar trabajo. Es gente que viene y se satura naturalmente a lo que no consigue trabajo, pero se radica en el departamento, se saturan los temas de educación, de salud. Eso implica que haya que dar una batalla frente al gobierno nacional también para lograr los recursos para atender esa realidad. Y muchas en mayo variantes. del 2020, Elínger, candidato a intendente. Veremos, porque yo creo que es una posibilidad. Sí, pero yo creo que lo fundamental, y en esto sí nos jugamos la vida, es la elección interna. Yo, las dos veces que he sido candidato a intendente, por suerte, y esto se lo agradezco a la gente, no he sido un candidato a intendente de laboratorio que ha tenido que salir a buscar convencionales para posibilitar esa candidatura. Los hemos tenido porque ha habido respaldo en la elección interna. Si no hay respaldo en la elección de junio, me parece que uno no puede hablar de candidaturas ni de octubre ni de mayo, y debe respetar lo que emana de las urnas, porque si no, seguir insistiendo con candidaturas o con posiciones personales en un partido como el nuestro, ¿verdad?, donde ha habido señales de desencanto muy grande de la gente, me parece que es contribuir a ser una especie de funcionario público VIP, y no es lo que siento y no es lo que a esta etapa de mi vida tengo ganas. Se terminó el tiempo, Elínger. ¿Hay miedo que en Uruguay pase lo que pasó en Brasil, de ese rechazo de la gente, el hartazgo, y que terminan dándole la presidencia a un hombre a priori cuestionado? Yo no utilizaría la palabra miedo, sí diría que indudablemente eso nos hace mirar con cierta expectativa lo que acontece en el país vecino. Cuando la gente se cansa, tiene el instrumento sagrado que nos da la democracia, que es el voto, se pronuncia, y uno debe respetar esas mayorías, aunque le pueda gustar o no, pero indudablemente hay una manifestación muy clara de rechazo, de hastío de la gente frente a determinadas situaciones. Entonces yo creo que hay que ser inteligentes, y ahí también hay una responsabilidad, no solo del Frente Amplio, de todo, a mí no me gusta decir sistema, político, pero bueno, sí, todo el de arco todo el arco político. De todos los políticos. Exactamente, porque ahí también uno debe fortalecer las instituciones con las actitudes, cuando se agravia, cuando se tienen actitudes que uno muchas veces ve que son de cruzamientos de denuncia, de situaciones que no conducen a nada, y la gente dice, no, yo no quiero esto, por acá no quiero ir. Elínger, gracias por acompañarnos. A usted como siempre. Un placer. Señoras y señores, vamos rápidamente con el móvil. Marcela González y Andrés Gutiérrez están allí. Adelante, compañeros. ¿No tenemos el móvil? Bueno, lo vemos después. Hacemos la pausa y enseguida estamos...